Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Bienvenidos a los 15 minutos, José Antonio Colina en Factores de Poder. Esta semana pues quiero tocar un punto bastante importante que ha tenido que ver con lo que ha ocurrido con todas las declaraciones que dio Antonio Ledesma, pero vamos a enfocarlo desde las reacciones que ha tenido internamente dentro de la oposición o de la supuesta oposición en Venezuela. Uno se da cuenta pues que después que Ledesma hace sus declaraciones y comienza toda esta campaña de que si lo dijo o no lo dijo, los opositores, los supuestos opositores en Venezuela, en vez de alinearse, agruparse en un solo discurso para atacar al régimen, entonces atacan a Antonio Ledesma, atacan a la periodista, atacan al medio, pero no atacan al régimen. Vimos a Capriles como dijo, pues que aquí la solución no es militar, sino democrática. Vaya declaración de Capriles diciendo que la solución no es militar, cuando son los militares los que mantienen al régimen de Nicolás Maduro en el poder, son los militares los que han violado, los que han pisoteado la Constitución, son los militares los que han ido siempre en contra del pueblo venezolano, violando el juramento que hicieron ante la Constitución y los símbolos de la patria, de defender precisamente al pueblo y defender la democracia en Venezuela. Por otro lado, vimos cómo resucitó pues, de las catacumbas del infierno Henry Ramos Alup, que estaba calladito, y apareció en un acto del innombrable Carlos Próspero diciendo pues que había sido un completo error y que si se estaba en contacto no había que decirlo y si tenían contacto tampoco habían que decirlo. Entonces, que no contaran con él ni con su organización política para perseguir absolutamente a nadie, porque para Ramos Alup hacer justicia es persecución. Claro, a él tampoco le conviene que se persiga a los corruptos o que se haga justicia en contra de los corruptos, porque uno de sus hijos está involucrado en casos de corrupción con PDVSA, Ricardo Ramos de Agostino. Pero entonces, bueno, ahí vemos cómo actúa la oposición o la supuesta oposición ante una situación difícil, una situación que fue manejada directamente por el régimen para generar toda esta polémica. Entonces cada quien comienza a atacar a los del mismo lado en vez de tener todos un discurso en el cual dijeran, si quieren ser presidentes de Venezuela, si realmente quieren sacar a los malandros estos del poder, debe haber dicho, aquí la rebelión militar debe darse y tiene que darse porque lamentablemente los militares que se encuentran en el poder están sosteniendo a Maduro, que es ilegítimo, que es narcotraficante y que es jefe de una banda criminal en Venezuela. Pero en vez de decir eso y en vez de decir que todos estaban de acuerdo con que existiera un acercamiento, una conjunción y un mensaje hacia los militares para poder sacar a Maduro del poder, no, se ponen a atacar a Antonio Ledesma, se ponen a atacar al medio y se ponen a atacar a los que están del mismo lado de la acera, demostrando un gran terror, demostrando un gran miedo y demostrando que no tienen el talante ni la altura para supuestamente tratar de dirigir los destinos del país y enfrentarse a esta tiranía. Entonces, mientras esto sucede, con estos elementos que cada quien salió por su lado, pues un discurso peor que el otro, y mientras vemos a los recogelatas comunicacionales que hay en las plataformas por internet haciendo desastre con esta situación, entonces uno se da cuenta que el régimen de Maduro, ¿no?, que en teoría están peleados entre ellos, sobre todo el ala de Diosdado Cabello con la de Nicolás Maduro, en teoría existe una división entre ellos porque hay una pugna por el control político y militar del país, pero a pesar de las circunstancias, ellos juegan en bloque. Mientras estos opositores, supuestos opositores, salen con estos discursitos, Diosdado Cabello, que es el jefe comunicacional del PSV, jefe comunicacional de la Revolución, aunque esté peleado con Maduro, en su rueda de prensa del día lunes, dice claramente que las elecciones perfectamente se pueden adelantar, que existen las condiciones para adelantar las elecciones, que de todas maneras, si ellos adelantan las elecciones, pues eso no tiene ningún problema porque el que gane las elecciones recibe el 1 de enero o los primeros días de enero del año 2025. O sea, que ellos pueden hacer una elección en diciembre y el que gane las elecciones, sea Maduro o sea el que sea, va a recibir un año después. ¿Qué pasa si ellos no pueden seguir maniobrando o si ellos no pueden seguir haciendo lo que les da la gana con esta treta electoral si gana la oposición? Bueno, tienen un año para acabar con ese presidente electo. Tienen un año para volarle la cabeza al que resulte electo. Tienen un año para desaparecer a quien resulte electo. ¿Por qué? Porque se supone que el presidente electo, ¿quién lo custodia? Los custodian los organismos de seguridad del Estado, los custodian los miembros de las Fuerzas Armadas, le nombran inmediatamente una escolta y esto puede facilitar cualquier acción. Nadie se dio cuenta de esa acción.
de lo que está diciendo Diosdado. Entonces Diosdado dice que pueden adelantar las elecciones, ¿no? Por supuesto una medida, si ve que Maduro sigue en caída y si sigue viendo pues que lo que hacen es abucharlo y su popularidad sigue descendiendo como ha ido descendiendo, les conviene adelantar las elecciones porque si llegan a ser primarias, el candidato no va a tener ni siquiera un mes para poder hacer campaña. Entonces, a ellos les conviene por esa parte y por la otra, tendría entonces quien gane, sea Maduro, o sea el que sea, o sea la oposición, o el que sea, tendría un año para poder recibir el poder. Entonces, ahí hay un punto importante que nadie lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque andan pendientes de ver qué fue lo que dijo el otro para caerle encima, pero el otro es el mismo bando, no el bando enemigo, que en este caso son los supuestos revolucionarios, estos que son una cuerda de malandros. También este individuo, Diosdado Cabello, el día de ayer en su programa en el Mazo Dando, dijo que ahora van a ir en contra de ¿qué? Del financiamiento de las ONG y del financiamiento de la Comisión Nacional de Primaria, que si han recibido plata o han recibido dinero del extranjero, específicamente en los Estados Unidos, y van a comenzar a investigar qué están haciendo. Como saben que la Comisión Nacional de Primarias no tiene dinero y como saben que estos individuos andan raspando la olla para ver cómo hacen esas primarias, entonces los amenazan. ¿Para qué? Para que no reciban la plata y de esta manera pues se torpeda aún más el proceso. Siguen ellos atacando, aunque están divididos internamente dentro de la acera del frente, en este caso de la izquierda, siguen atacando para torpedear el proceso. Eso lo dijo Diosdado Cabello el día de ayer y no tengan la menor duda de que van a comenzar a investigar y que van a comenzar a escudriñar y meterán presos 2 o 3 por ahí para que la gente se atemorice. Segundo punto, nadie ha dicho nada con respecto a esto. Han pasado 24 horas y del lado de la supuesta oposición o de los supuestos candidatos o de los supuestos elementos de estos que van a participar en las primarias, nadie ha dicho absolutamente nada, todo el mundo callado la boca. Y también este elemento ha dicho que ellos no van a entregar el poder por sí o por no. Además, hay una conversación ahí por debajo cuerda, que ahí sí no creo que esté participando Diosdado Cabello, pero es directamente entre los Estados Unidos y el régimen de Maduro, para que supuestamente hayan algunas garantías para la elección y levantar supuestamente las sanciones. Bueno, Maduro está haciendo lo necesario para que le quiten las sanciones. Nosotros vamos a proponer aquí pues que si las van a levantar o las van a aliviar, por lo menos que dejen en libertad inmediatamente a todos los presos políticos venezolanos, tanto civiles como militares. Entonces, mientras la oposición sigue jugando y mientras la oposición sigue atacándose en sí misma y canibalizándose, en vez de atacar en un solo frente al régimen, estos tipos siguen avanzando, estos tipos siguen dando pasos certeros para mantenerse en el poder, estos tipos siguen dando puntadas perfectamente estipuladas para quedarse allí y para seguir desapareciendo cualquier posibilidad que haya de cambio en el país. ¿Por qué? Porque lamentablemente los que están en la acera del frente no tienen ni la capacidad, ni el talante, ni el heroísmo, ni la integridad para poder encontrar una alternativa, una estrategia común que permita enfrentar verdaderamente a estos delincuentes que se encuentran esquistados en el poder. Y mientras estos elementos se canibalizan entre ellos, mientras estos elementos se atacan entre ellos, aquellos siguen avanzando de manera certera, dando todos los pasos necesarios para mantenerse allí y para acabar con cualquier vestigio de revolución. Por eso es que nosotros, mientras Maduro habla con el Departamento de Estado para que le alivien las sanciones, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que dejen en libertad a todos los presos políticos, civiles y militares, haciendo especial énfasis en el Departamento de Estado y al gobierno de administración Biden de que deben ser dejados en libertad primero, antes de aliviar cualquier sanción, porque hasta ahora Maduro ha recibido muchos alivios y ha recibido muchas dádivas, pero no ha dado absolutamente nada. Y yo no escucho a nadie de la oposición colaboracionista ni de estos tipos que están participando en estas primarias exigiendo que dejen en libertad a los presos políticos y colocándolos como un punto de honor para que realmente puedan darse un proceso electoral en Venezuela. Entonces, de todo esto lo que le quiero decir a los que están en la acera de la oposición, supuestamente, que en vez de perder el tiempo matándose unos con otros y viendo cómo se equivoca, realmente formen un frente común de propuestas y de peleas para enfrentar al régimen y poder sacarlo del poder. Porque que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro se están matando entre ellos dentro del PSUV, caras afuera o aguas afuera dan una imagen de que siguen avanzando y que siguen haciendo lo necesario para mantenerse ahí por mucho más tiempo, para que nadie los saque, porque ellos son unos criminales y unos delincuentes, que de salir de allí, pues lo que les espera es la cárcel, o la muerte física o política, cualquiera de las dos. Entonces creo que los que están del lado de la supuesta oposición deben aprender un poquito, ¿no? Si realmente quieren liderar o si realmente quieren montarse en la tarima para sacar a estos malandros del poder
y darle esperanzas a un pueblo que necesita desesperadamente encontrar un motivo y una causa para seguir luchando, para sacar a estos delincuentes y para devolver la libertad y la democracia que tanto necesita el pueblo de Venezuela. Porque el sufrimiento es para los presos políticos que están allí secuestrados en los centros de tortura, el sufrimiento es para los que están fuera del país tratando de trabajar y de ganarse el pan para enviárselo a sus familiares, y el sufrimiento es de quienes viven internamente en Venezuela haciendo magia para poder subsistir. Entonces, pensando en ello, deberían hacer un trabajo realmente y un esfuerzo para poder satisfacer o para poder darle esperanza a esa gente y poder cambiar las cosas en Venezuela. Esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio Colina en Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta misma plataforma que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Duélale a quien le duela. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.